Cuando Cristo anunció su muerte, dijo: «Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas». Nuestro Salvador nos estaba contando lo que le debía suceder para que nuestra salvación nos llegue como fruto de su sacrificio. Y de manera práctica, también se puede interpretar que si nuestro yo no muere, nunca nos podremos transformar y dar frutos. Nuestra sumisión a la voluntad de nuestro Señor dentro del crisol nos llevará a ser transformados al carácter de Cristo. Cristo abandonó el trono que ocupaba, se transformó a la forma más humilde. Él hizo la voluntad del Padre para que todos pudiéramos ser salvos. Como cristianos, esta debería ser el molde con el que deberíamos regir nuestra vida. Estar en armonía con el ejemplo de nuestro gran Maestro. Recordando la igualdad de Cristo con el Padre, describe la magnitud de su sacrificio, voluntario y por nosotros. Cristo no retuvo sus rasgos divinos al ser hecho hombre, tomando la forma de siervo, sufriendo lo que todos nosotros debimos sufrir. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Nuestro Salvador se dedicó solo a servir a los que más lo necesitaban, siguiendo la voluntad de su Padre. En su vida se puede ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto forma parte del misterio de la piedad. Algún día le preguntaremos cómo se pudo realizar todo esto, pero debemos ver claramente y comparar que cualquier otro sacrificio nunca se le podrá comparar al sacrificio que Él hizo. Así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando se le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar, así también Cristo se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra. Era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Fue tentado por Satanás, pero lo venció por el poder del Espíritu Santo. Y así también podemos vencer nosotros. No ejerció en favor de él ningún poder que nosotros no podamos emplear. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, «Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta». Los sacrificios del sistema ceremonial del Antiguo Testamento consistían en animales muertos. El sacrificio cristiano consiste de una persona viva. El adorador cristiano se presenta vivo, con todas sus energías y facultades consagradas al servicio de Dios. El cristiano no debe copiar las costumbres de este mundo, sino ser plenamente transformado. La santificación incluye una separación externa del creyente de todas las costumbres profanas del mundo y una transformación interior. La facultad del razonamiento de la persona, su capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, están bajo el dominio de impulsos carnales antes de la conversión. Se describe la mente como mente carnal, pero cuando ocurre la conversión, la mente queda sujeta a la influencia del Espíritu de Dios. El resultado sería tener un corazón nuevo, una mente nueva. Estamos hablando de una renovación total. La muerte de la vida antigua en la carne y el comienzo de la vida nueva en el Espíritu se describen como el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo.
Este cambio renovador que comienza cuando el creyente se convierte y nace de nuevo es una transformación progresiva y continua, pues nuestro hombre interior se renueva de día en día, hasta el conocimiento pleno. Y a medida que el hombre interior se va transformando por el poder del Espíritu Santo, la vida exterior también va cambiando progresivamente. La santificación de la mente se revelará en una manera más santa de vivir a medida que el carácter de Cristo se reproduzca más y más perfectamente en el creyente. Para lograr todo lo anterior mencionado, debemos aprender a escuchar y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a estar totalmente dispuestos a escuchar las hermosas palabras de nuestro Dios y responder como lo hizo Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En la palabra de Dios no se describe con detalles cuál es la forma en la que se manifestó Dios, pero sabemos que le habló de forma bondadosa y apacible. Antes de que se pronunciara una palabra, tanto Elí como Samuel comprobaron ampliamente que allí estaba la presencia de un poder sobrenatural. Y como niños instruidos por sus padres, ambos fueron inducidos por el Espíritu Santo a estar dispuestos a escuchar y a obedecer. Algo que no hubiera pasado si Dios le hubiera hablado a los hijos de Elí. Samuel vivió durante años en un mal ambiente y no podía menos que ver la diferencia entre las instrucciones dadas en los rollos de la ley y la vida de los jóvenes sacerdotes con quienes se había relacionado íntimamente. Permitiendo que se enalteciera el yo, los hijos de Elí impidieron que Dios les impartiera la preparación necesaria. Dios sabía lo que iba a suceder si continuaban con su conducta perversa, y con amor y tolerancia les advirtió cuál sería el resultado. Por eso, como se nos aconseja, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La autosuficiencia no nos debería de embargar nunca si queremos lograr obtener el carácter de Cristo, tal como le pasó a Saúl. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Al predecir que Israel pediría un rey, Moisés advirtió que el gobernante no debía aumentar caballos, es decir, confiar en implementos materiales para su protección. Por el contrario, el rey, como dirigente de la nación y como ejemplo del pueblo, debía conseguir una copia de la ley para convertirse en estudiante diligente de ella y obedecer las instrucciones registradas allí. Pero Saúl, pensando en el armamento de los vecinos de Israel y en sus ejércitos permanentes, llegó a pensar que lograría seguridad y éxito prescindiendo de la fe sencilla y la confianza en Dios. Movido por este concepto, dejó de inspirar a sus hombres con el valor que resulta de la fe en Dios. Faltándoles esto y no disponiendo de armas, sus hombres no podían ver una razón para esperar la victoria. Las perspectivas eran desesperadas. Por eso, ante la primera insinuación de verdadero peligro, para salvar la vida desertaron la mayoría de los hombres del ejército de Saúl, quien quedó con apenas 600 hombres en Gilgal. Sus exploradores le habían traído noticias de una concentración enemiga en Micmas, y no solo temió por la nación, sino también por su propia seguridad. Saúl había perdido la confianza y el respeto de su ejército. Cada día desertaban más y más de sus hombres. Estaba completamente desanimado. Estaba dispuesto a echar la culpa de todo a Samuel porque éste no había llegado a tiempo. Saúl se sentía agraviado porque Samuel no estaba presente. En ese estado de ánimo se encontró con el profeta. No presentó disculpas, sino más bien
demostró un espíritu de justificación propia. Es decir, al permitir que dominaran los sentimientos antes que la confianza en Dios, basada en los hechos providenciales pasados. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Lo que Gedeón hizo con los 300 que quedaron de 32,000 hombres, seguramente Saúl podía realizar con los 600 que quedaron de 3,000. Pero si rehusaba tener confianza en las promesas de Dios y en la palabra de su profeta, y se mostraba incrédulo y vacilante en un momento de crisis, ¿cómo podría seguir acompañándolo Dios? Si Saúl hubiese estado dispuesto a humillarse, muy diferente hubiera sido la historia. El capítulo 4 del libro de Zacarías está lleno de aliento para los que hacen la obra del Señor en estos últimos días. Zorobabel había ido a Jerusalén para edificar la casa del Señor, pero se vio cercado de dificultades. Sus adversarios, el pueblo de la tierra, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Les hicieron cesar con poder y violencia. Pero el Señor se interpuso en favor de ellos y la obra fue concluida. Las mismas dificultades que fueron creadas para estorbar la restauración y el desarrollo de la obra de Dios, las grandes montañas de dificultades que surgieron en el sendero de Zorobabel, serán enfrentadas por todos los que hoy son leales a Dios y a su obra. Se usan muchos inventos humanos para llevar a cabo planes según el parecer y la voluntad de hombres con los cuales Dios no trabaja. Pero la demostración de que Dios está al lado de su pueblo no consiste en palabras jactanciosas ni en una multitud de ceremonias. El supuesto poder de los agentes humanos no decide esta cuestión. Los que se oponen a la obra del Señor pueden ser un estorbo por un tiempo, pero el mismo Espíritu que siempre ha guiado la obra del Señor la guiará hoy. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor quiere que cada alma sea fuerte en la fortaleza de Él. Quiere que acudamos a Él para recibir nuestra conducción de Él, sin usar sustituto ante esos momentos de intranquilidad. La lógica humana, escapar de la realidad y bloquear nuestros problemas cuando necesitamos ayuda divina, deberán ser desechados de nuestros pensamientos, solo teniendo confianza en aquel que todo lo puede. Para lograr dar frutos, deberemos dejar que nuestro yo muera para renacer con la imagen de Cristo impregnada en cada parte de nuestro carácter. Aprendamos de lo que la palabra de nuestro Dios tiene para aconsejarnos y no desfallecer, para salir victoriosos a su lado y aferrarnos de aquel que todo lo puede. Esperando que estas palabras sean de bendición para quien las escuche, me despido y que Dios los bendiga.